Momento de entrevista. Vamos a abordar con oficialismo y oposición lo ocurrido anoche hasta la madrugada en la Cámara de Senadores, en el Senado. Ahora vamos a hablar con Aníbal Pereira, senador Frente Amplista. Más tarde con Sebastián da Silva, senador del Partido Nacional, muy involucrado en el hecho que determinó que quien estaba presidiendo la sesión en las primeras horas de esta jornada, que era el senador Frente Amplista Sebastián Sabini, suspendiera justamente la sesión antes de que se sometiera cualquier moción, declaración de apoyo o crítica con el ministro Frati a consideración del cuerpo. Aníbal Pereira, bienvenido a la mañana de la diaria. Buen día, muchas gracias, un gusto. ¿Con qué sensación después de esto que acabo de resumir? Rara, porque por un lado una interpelación que no comenzó ayer, ¿no? Comenzó el 17 de mayo. Primero, claramente tratando de instalar en la opinión pública elementos que nada tienen que ver con el proceso que está enmarcado en la ley de colonización y en los compromisos de gobierno, con una clara intencionalidad de desvirtuar. Bueno, y ayer se llegó a límites que más allá que sabíamos, el estilo del interpelante, desde que comenzó la interpelación, lo hizo con un tono de provocación, de agravios, de hacer algunas afirmaciones que ya están lejos de lo que como uruguayo, como vivimos la construcción de nuestro país, ¿no? ¿Qué afirmaciones, por ejemplo? Y por ejemplo con que la estancia es un santuario para Pepsi, ¿no? Con una clara intencionalidad de desvirtuar el centro de la decisión, y ahí claramente queriendo instalar de que el proceso de compra se hizo el 13 de mayo, donde el proceso de compra se inició el 11 de abril, tergiversando los hechos centrales de un proceso válido, que va en el sentido de que en una zona donde hay una particularidad de que en todo ese radio hay una escala de tambos de poca escala, que es donde se necesita decisiones para que no desaparezcan, y colonización es una de las herramientas más potentes para ello, ¿no? Una de las objeciones que planteó el senador interpelante da Silva, que ya está aquí en Café La Diaria, fue la cuestión de que los recursos de colonización y eventualmente emprendimientos a escala familiar deberían estar más cerca de cuencas lecheras que hoy están teniendo dificultades, que en esa zona del país que es considerado poco más que el eje o el centro de la cuenca lechera. ¿Qué responde con respecto a esa objeción técnica? Colonización tiene que estar cerca de lo que significa fortalecer la producción familiar, lo que está dentro de nuestro compromiso de gobierno, tratar de generar nuevas condiciones para las familias más jóvenes, y la lechería, sin duda, es un sector determinante. Ahora, en este caso, ¿cómo compra colonización? Lo compra a través del artículo 35 de la ley 11.029. ¿Cuál es el mecanismo? Cuando dos privados hacen un negocio entre los dos y determinan un precio, por ley están obligados de esa información del proceso de transacción vaya a colonización. La ley lo que le permite es que ese artículo interfiera en la compra, y dice, colonización le interesa y hace la compra, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que colonización no paga el porcentaje que tiene que ver con la comisión de la compra a quien hace el negocio, ¿no? Pero en este caso es un campo con características que no se da habitualmente. Un 25% del área con riego, está enclavado, como decía, en el área lechera. Todas las gremiales de lechería, no había una, porque si quienes son los que sostienen el sector lechero en la producción, fundamentalmente los tambos, dicen, esta decisión, y me contan que nosotros hemos estado reunidos con casi todas las gremiales lecheras, y todos te plantean, porque la lechería es una de las actividades que su mayor problema es la tierra, ¿no? Entonces, tierra para comida, para forraje, tierra para recría, y el impacto se quiso generar una especie de falacia o de instalar de que esa inversión impacta solo en 16 familias. Primero, quien sea seleccionado e ingrese allí, y se terminó en colonización en el 2005, formas
que hubo durante muchos años, donde hoy hay actores de gobierno que tienen campo de colonización que nunca tuvieron perfiles. ¿Quiénes son? Bueno, el más notorio fue Álvaro Delgado, que entregó en un proceso que hubo la tierra que él explotó, y mire las cosas de la vida. Ayer la senadora Graciela Bianchi en sala dijo la verdad. Dijo que finalmente hubo un organismo que se pronunció en el sentido de que Delgado no había cometido ninguna irregularidad cuando, digamos, terminó accediendo a la explotación de ese predio. Claramente accedió de una manera en la cual no tenía perfil, porque fue recomendado por el ministro de Transporte de la época. Bueno, el ex intendente de Maldonado, Enrique Antía, durante muchos años sigue manteniendo una colonia. Hay un proceso dentro de colonización en ese sentido, formal, porque en realidad las tarjetas que yo mostré ayer muestran un proceso donde lo que se instaló en este país, que se otorgaba tierras a quienes estaban cerca del gobierno de turno. Entonces, siempre las herramientas públicas, ¿saben qué? Gobierne quien gobierne, hay que prestigiarlas. Porque cuando tú desprestigias una herramienta, después queda en el desprestigio y la destrozaste. Entonces acá ha habido históricamente una intención de destrozar las políticas de colonización. La más notoria fue dejar sin recursos, que en el quinquenio anterior claramente hubo decisiones que los recursos genuinos que colonización se le fueron generando, la primera en el año 2006 por la ley 11.086, que es un porcentaje del impuesto a las transmisiones de la venta de tierra. Después, cuando se generó el ISIR, ustedes recordarán lo que significó el ISIR. Impuesto, vamos a recordar. El impuesto a la contribución del inmueble rural, ¿no? Parecía que el país lo tragaba la tierra porque se aplicaba un impuesto que tenía una direccionalidad para las intendencias en campesinería rural y para colonización. Ahora, volviendo a María Dolores. Que lo declararon inconstitucional y hubo que transformar el impuesto. Volviendo a María Dolores, recién mencionabas el respaldo, según se dijo desde la bancada del Frente Amplio, unánime de las gremiales lecheras a la decisión de compra tomada por colonización. ¿Qué hay de la visión de otras gremiales agropecuarias como la Asociación Rural del Uruguay, que expresó disconformidad con esta política que desarrolla el actual gobierno vinculada a colonización, donde también hay gente asociada a la producción? Porque ahí está centrado el debate más importante que tiene que seguir dando este país. Si colonización y esas políticas tienen razón de ser o no. Esa discusión tiene más de 80 años. Más de 80 años. Basta leer las actas de lo que fue el proceso de votación en el Parlamento de la ley 11.029 y anterior a eso. O sea, venía 3, 4 años de debates nacionales en cuanto a qué rol jugaba el país con respecto al tema de la tierra. Y ahí claramente ha habido a lo largo de la historia dos visiones bien contrapuestas. ¿Y la de la ARU qué representa? Y la de la ARU siempre. Ahí hay una clara visión que se mantiene en el tiempo, como de las otras gremiales que tienen otro perfil o son de producción más pequeña. Son genuinas todas las posturas. Sin duda, son genuinas. Ahora, cuando se quiere, y aquí creo que está el fondo, para tratar de fortalecer una postura, se trata de tergiversar hechos, ¿no? Como ayer el más notorio fue decir que la compra de la tierra se realizó el 13 de mayo, cuando el proceso de la compra de la tierra comenzó el 11 de abril. ¿Por qué el 11 de abril? Porque es cuando colonización marca el interés a través del proceso que le da la ley, el artículo 35, de la compra de la tierra. Y ahí los diferentes departamentos de colonización, avalúo, jurídica, etcétera, etcétera, van dando sus informes, ¿no? Para que el 13 de mayo, 14 de mayo, que es cuando lo vota el instituto, ¿por qué esa fecha? No es porque haya fallecido Pepe, es porque se vencía el plazo legal que tiene colonización para tomar la decisión final de compra. ¿Cómo se explica lo que exhibió en sala el senador colorado Pedro Bordaberry con respecto a que en las actas del directorio del Instituto de Colonización se habla, cuando se refiere a esta resolución de compra, del homenaje al expresidente Mujica? El senador Bordaberry no leyó el acta, la puso en la pantalla y tuvo la picardía. Y ahí está lo que entendemos que no debe de corresponder. ¿Pero por qué no la leyó? Yo la leí, porque en la lectura claramente lo que se desprende es que el directorio se reúne el 14, porque es el último día, no porque haya fallecido Pepe. Estábamos en el medio de un duelo nacional decretado por el Poder Ejecutivo, sesiona el directorio y el presidente plantea
esa situación de duelo nacional por el fallecimiento de Mujica y plantea cambiar el orden del día y tratar la compra de la estancia porque es el último día de plazo. El último día de plazo. Exacta no habla de homenaje. Habla en términos del homenaje a Mujica, pero no se toma la decisión en función de un homenaje. Lo dice en el marco de lo que era el duelo nacional. Saliendo de lo jurídico y volviendo a algunas valoraciones del senador interpelante, Da Silva, uno de los cuestionamientos tiene que ver con lo que termina pagando el Estado para acceder al predio. Se habla de un costo que está un 55% por encima del promedio de otros predios ubicados en el mismo departamento, Florida. Recordemos que la compra es por 32,5 millones de dólares. Dos preguntas en una aquí. Sí. ¿Ustedes avalan eso del costo 55% por encima del promedio? Y en tal caso, ¿cómo se explica ese precio que se termina Si pagando? usted ese costo le pone riesgo, ayer lo dijo el ministro de Ganadería, hay un cálculo claro que eso le aumenta considerablemente el valor de la tierra. Por lo tanto, ese porcentaje que se hace como referencia no tiene razón de ser, porque no es lo mismo comprar un campo pelado que comprar un campo con determinadas inversiones. El riego significa... Usted recuerda que cuando se definió el tema de la compra, lo del riego se incorporó también como un aspecto que se analizó el 2 de junio. Hubo dos interpelaciones, ¿no? El 2 de junio fue una interpelación donde todas las respuestas ya se habían contestado, lo que ayer se planteó prácticamente todo. ¿Comisión? Eso fue en comisión, cuando estuvo el ministro. ¿A nivel del Senado fue eso? A nivel del Senado. Y allí el cuestionamiento era que el pivot no estaba dentro del precio. Ahora, después que se compra la estancia, queda claro que el precio incorpora todo el sistema de riego, por lo tanto, tú tienes que calcular el valor de la hectárea con todo lo que está dentro de la estancia, que tienen un gran valor. Y ahí yo quiero detenerme en un aspecto que hizo con mucha claridad referencia el intendente de Florida y el diputado de Florida del Partido Nacional, ¿no? Que plantea la importancia de esa decisión, eso lo dice el intendente, para el desarrollo local. Y la intendencia plantea a Colonización formalmente poder evaluar que la parte de lo que son las construcciones pueda desarrollarse allí algo vinculado en términos educativos al eje de la producción de la zona, de lo que se va a generar desde ese lugar. Creo que esa mirada incorpora un elemento que es central. O sea, el intendente del lugar dice, esto para nosotros genera un impacto de desarrollo local. Eso lo dijo Carlos Enciso. Eso lo dijo Carlos Enciso, discrepando claramente con la postura del interpelante, fundamentalmente que todas las posturas, digamos, los argumentos iban para torpedear la decisión. Y no se puede interpretar en ese caso que, bueno, que Enciso, al ser floridense, también tiene intereses que van más allá de la cuestión asociada a la movilidad económica de los emprendimientos. No, Enciso creo que no vende campo. Pero claramente él lo plantea desde ese lugar. Lo del interés lo digo por el lado de que, en general, las y los intendentes, fuiste intendente de Sí, Rocha, claro. no les resulta naturalmente indiferente que pueda haber inversiones, sean privadas o públicas, en sus Y departamentos. todas esas inversiones las tiene que mirar por el impacto que puede generar. Por eso te digo, lo ve desde otro lugar. Por eso hay como hoy yo veo como dos tajos en la mirada política en este país. Y que hay que tratar de hacer el esfuerzo de juntar, de que ese tajo no exista. Una mirada que surge de intendentes de un mismo partido con miradas confrontativas de dirigentes nacionales, que dicen, bueno, entendemos que con nuestra forma de ver, siendo oposición, siendo nuestra definición política, que sigue siendo la misma, no vamos por este camino de pegarle a todo lo que se mueve. Y ahí se llega a un acuerdo en el Congreso Intendente, se llega a un acuerdo vinculado a lo que tiene que ver con el programa Uruguay Impulsa. Hay un intendente que va al diálogo Uruguay Social, donde todos los partidos, casi todos, habían destinado ya sus referentes para el diálogo, y al otro día deciden no ir. El único intendente que va es Olivera, pero aparte también, yo leí todas
asunciones de los intendentes, de los 14 del Partido Nacional del Interior, y todo construyen el planteo público de la necesidad de acuerdo y que ahí es consecuente con lo que el Gobierno Nacional viene planteando. Y mire que el Partido Nacional en casi todas las juntas departamentales tiene mayorías por sí solo, ¿no? Casi todos. Entonces, ahí yo creo que claramente hay una brecha de mirada de cuál es lo más importante. Para el intendente lo más importante es todo aquello que genere impacto en su departamento. Claramente, para el partido central, la mirada es, cuando es oposición, desgastar a quien está gobernando. Nos quedan cerca de 10 minutos de entrevista y quiero repasar 4 o 5 objeciones más presentadas por la oposición. Volviendo a lo planteado por el senador Da Silva, expresó una mirada crítica acerca de las zonas inundables del campo, las crecidas del Santa Lucía en particular, y bueno, y planteó problemas que eso puede generar en los emprendimientos productivos. ¿Por qué desde el gobierno, desde el oficialismo en este caso, se entiende que allí no hay dificultad? A ver, todo emprendimiento es dificultad. Tú vas a construir una casa y tienes una planificación que después, seguramente la planificación original. Acá parte de una base que no es una estancia que se compró, que está llena de garrapata, que no tienes cómo entrar, ¿no? Que no tienes en el entorno ni escuela, ni liceo, ni camino, ni electricidad. El año pasado, en el 2024, se compró una estancia, ¿no? Donde lo votaron los 5 directores, integrantes también, el del Frente Amplio, pero fue una propuesta que se planteó, que 3 veces había pasado por el directorio, 2012, 2013, 2016, en los 3 periodos de gobierno del Frente Amplio, y no se había comprado esa estancia. Claro, en era época donde se compraba a razón casi de 10.000 hectáreas por año, ¿no? Y se priorizaban estancias donde se pudiera generar esos impactos, ¿no? De que ir a vivir al campo no fuera prácticamente como darte latigazos con cadenas y espinas todos los días. Entonces, el director del Frente Amplio, por la lógica de decir que es mejor tener un campo que mano de colonización, pero ese campo, colonización no sabe qué hacer con él. ¿Por qué digo esto? ¿Y no hubiera sido mejor no votarlo si era así? Sí, podía ser no votarlo, pero igual se compraba. Porque era 4 en 5. ¿No? Entonces, entonces, fue durante el gobierno anterior. Fue durante el gobierno anterior. ¿Por qué digo esto? No lo digo por crítica, lo digo por un dato de la realidad. Porque cuando se plantean cuestionamientos de este estilo, que todos los cuestionamientos son válidos, pero yo no parto de la base de que alguien que cuestione porque yo esté haciendo algo está equivocado. No, es a partir de los cuestionamientos que yo entiendo que se construye. Ahora, cuando los cuestionamientos tienen otro componente, ¿no? Porque, por ejemplo, ese mismo fundamento, yo en ese sentido le doy cierta legitimidad de coherencia, en parte, al senador Da Silva, porque esa misma aseveración lo hizo con el campo de alrededor de 500 hectáreas que se compró en enero del 2020, una opción que hace el gobierno, ya en los últimos meses de gobierno del Frente Amplio, el tercer periodo, una estancia, un campo en Los Cerrillos, el campo de colonización Velastiqui, donde la mayor observación que hacía el senador, que la sigue haciendo, es las 300 hectáreas que tiene con potencialidad inundable, ¿no? Eso no imposibilitó de que hoy ese campo genere un impacto positivo. Han habido en estos años, desde que está esa colonia, casi 400 animales de recría que han podido allí desarrollar los productores de la colonia y del entorno. Ha habido todos los años producción de comida, de silo, de maíz, de sorgo, para todos esos tambos de la zona. Pese a la condición inundable de la que hablaba. Pese a la condición inundable, donde la Asociación de Tamberos de Canelones fue, y repito este concepto que también está alineado a la compra de María Dolores, porque si usted me dice todos los tamberos están en contra y los peluqueros están a favor, bueno, mire, acá hay una cosa que no funciona, ¿no? Pero todos los tamberos, toda la asociación de tamberos, cuando se generan estas oportunidades, y acá repito, hay que ver las condiciones. Tú estás proponiendo colonizar en una zona donde las familias que van a ir allí tienen posibilidad de ir a la escuela cerca, tienen posibilidad de acceso a internet, tienen posibilidad de electrificación.
tienen liceo cerca, tienen carreteras rápidas. Pasando al plano jurídico sobre el cierre de la entrevista, Aníbal, Bordaberry, una de las cosas que objetó en sala fue la designación de alguien que terminó siendo parte del proceso de votación a nivel del directorio de colonización que ratificó la compra. Hablo de la directora Karina Henderson, porque por haber sido colona, entiende Bordaberry, su designación es violatoria del artículo 200 de la Constitución, que empieza diciendo: los miembros de los directorios o directores generales de los entes autónomos o de los servicios descentralizados no podrán ser nombrados para cargos ni aún honorarios que directa o indirectamente dependan del instituto de que forman parte. ¿Cómo se explica su designación? Bien. Primero, también es importante ubicar en este contexto que ayer, mientras la Cámara de Senadores estaba en el medio de la interpelación, se incorpora, ¿no?, abruptamente en diputados la formación, la moción de la formación de una preinvestigadora. Ya iremos a eso sobre el cierre. Por el mismo tema. Previsto, pero volviendo a lo del artículo 200. Y el senador Ojeda, que su intervención, básicamente los senadores colorados fueron por el lado legal, jurídico, ¿no?, donde no es nuevo tampoco. ¿Usted recuerda la estancia de Rausa? Cuando en el 2006 fue una de las primeras compras que se hace para colonización, y los títulos del diario el otro día: gobierno engañado. Bueno, traje los recortes. Donde también esta misma forma de querer desprestigiar las acciones de colonización, se instala lo legal, se instalan formas de compra. Bueno, pero yendo al cuestionamiento puntual, ¿qué pasa con lo de Henderson? Voy al cuestionamiento puntual. Estoy haciendo un contexto porque también ese juicio, 6 años se ganó. Y el apoderado de la sociedad anónima para la defensa de ese proceso era Bordaberry. Digo porque acá hay condicionamientos históricos que se mantienen. Te dice que Bordaberry tiene intereses particulares en No estos digo asuntos. tenga intereses particulares. Creo que tiene intereses genuinos de que no soporta a la colonización. Y es histórico. Viene de la fundación de la Asociación Rural y está bien que lo defienda. Ahora, lo de Henderson, claramente, primero que la forma que se instala el tema, la designación de Henderson, recordemos que los directores se nombran porque cuando asume el gobierno, la primera votación sobre María Dolores todavía estaba el director a mí, que venía del directorio anterior, ¿no? Porque el proceso de designación tiene que votar la venia del presidente, después los que integran los diferentes ministerios que proponen. La venia del presidente había sido firmada 3-4 días antes, por esas razones. Ahora, hay también extensa formación jurídica, porque están las dos bibliotecas. Bordaberry sostiene una. Sí. Ayer hubo otras bibliotecas que se llevaron adelante, que son, porque aparte es histórico que en colonización han habido directores que han tomado decisiones, la misma que la colona Henderson, desde el 58 a la fecha, y nunca hubo ningún cuestionamiento de formalidad de las decisiones del instituto. ¿Y cuál es la interpretación que hace esa otra biblioteca entonces, en definitiva? ¿Por qué entiende que Henderson puede ser directora? Porque en realidad los hechos de la decisión que ella toma no impactan. O sea, hay no recuerdo ahora la definición jurídica, inclusive hay bibliotecas que, entre otros, Ayagués es el que la sostiene, pero lo que está claro, ¿no?, que desde el punto de vista, yo creo que ayer las intervenciones de Bordaberry en gran medida salvaron el barro de la interpelación. Hubo una intencionalidad del interpelante de instalar el barro, no el barro del campo, el barro de los conceptos, el barro del agravio, el barro del desprestigio. Y Bordaberry fue más quirúrgico, lo que históricamente ha hecho, instalar la duda de lo jurídico. Ha perdido hasta ahora. Colonización demostró ayer jurídicamente una solidez que ya lo había planteado, y todos esos juicios los ganó. Veremos si esta instancia claramente hay una intención de ir a la justicia. Claramente están esperando que la fiscal Sandra Fleita esté en la vuelta para presentarlo ahí. La misma que ha sido, no la conozco bien. ¿No confía en la fiscal Para Fleitas? nada, ¿Por para qué? nada. ¿Por qué? Por la subjetividad que ha tenido en todos los casos. Bueno, también fue la fiscal que en su momento La que archivó... procesó al intendente de 33, que después fue absuelto.
pero en su momento más recientemente, en plena campaña electoral, en un momento muy delicado, si no me equivoco, Sí, termina archivando la denuncia que se determinó falsa contra el hoy presidente Yamandu Orsi. Porque aparecieron pruebas irrefutables, que si no hubieran aparecido, seguramente Orsi hoy no era presidente. Pereira, sobre el cierre, porque le dije que lo de la preinvestigadora lo quería dejar para el final. Se configura un escenario de preinvestigadora con 2 diputados frente amplistas, uno del Partido Nacional. Empezaba a sesionar ahora a las 10 de la mañana, si no me equivoco, estaba convocada. Esto sigue y sigue rápido. No sé, porque fue todo tan... Mientras nosotros tuvimos como hasta la 1 de la mañana el Senado, el diputado tuvo hasta tarde que terminó de votar la ley de frontera con las modificaciones que hizo el Senado. Sí, pero la preinvestigadora a las 8 de la noche, un poco antes, en conferencia de prensa, ya se anunció. Me parece que el escenario más lógico es que los 2 diputados del Frente Amplio interpreten una cosa en el sentido de que no hay motivos para investigar y el diputado Rielli del Partido Nacional diputado por Durazno, interprete lo contrario. Pero en ese caso la oposición puede, a nivel de la Cámara de Representantes, donde el Frente Amplio no tiene mayoría, insistir con la conformación de la investigadora, no ya de la sino del paso posterior. Correcto. O sea, escenario probable es que haya una investigadora y por cómo están alineándose los partidos opositores, podría haber un escenario de que en ese ámbito el Frente Amplio quedara en minoría. Políticamente, ¿cómo ve eso que puede ocurrir? No lo sé, veremos cómo suceden los hechos, no soy adivino. Pero es bastante lógico el razonamiento, digamos. Sí, ¿no? Sí, claro, sí, claramente en diputados el Frente no tiene mayoría. Ayer se dio un caso que, ¿no? Simultáneamente a que el Senado ya estaban las mociones de los 2 bloques, del Frente Amplio y del Partido Nacional y Partido Colorado, con respecto a la interpelación. Se integraba en diputados la instalación de la preinvestigadora. El senador Ojeda plantea enviar a Fiscalía y a la JUTEP. Y a la JUTEP, o casualidad, quien está de turno en Fiscalía, averigüe. ¿Quién? Averigüe. Bueno, pero... Está de Fleita. Ajá. Y donde claramente en un mismo tema también hay una disputa dentro de los partidos que los une, digamos, la oposición a esta situación que fue parte de la interpelación, a de quién de una manera u otra obtiene protagonismo del tema. Claramente el Partido Colorado disputa el protagonismo desde el punto de vista de lo legal del tema, ¿no? Y veremos si están los votos en la investigadora. Los diputados tienen 48 horas la preinvestigadora. Después hay que convocar a una extraordinaria, donde allí la Cámara de Diputados sesionará y determinará si se instala la investigadora o no. Aníbal Pereira, senador Frente Amplista, gracias por esta visita a la mañana de La Diaria. No, muchas gracias a usted.